porque él me había dicho que tenía un plan de 90 días para dejar su trabajo y vivir del trading. No. Yo le dije, lo que vos estás buscando es irreal. Mientras vos seguís buscando en 90 días dejar tu trabajo y vivir del trading, vas a seguir perdiendo plata, Total. vas a saltar de estrategia en estrategia y vas a seguir igual como estás. Es así, obviamente se enojó, me bloqueó, pero bueno, Sí, es la realidad. totalmente, es la razón. Bueno, estamos con nuestro invitado del día de hoy, Joaco Cerrudo. ¿Está bien? ¿Todo bien, Joaco? Todo bien. Muchas gracias por venir al capítulo 17 de Ruta Financiera. Así que bueno, bienvenido. Un gusto estar acá. Buenísimo. Bueno, Joaco, contanos un poco mejor quién sos y cómo fue ese camino en el mundo del trading. Bueno, obviamente yo soy Joaquín Cerrudo. Conocí el trading en 2020 en pandemia, cuando estaba yo terminando el secundario. Y nada, medio que lo conocí, me metí en cripto en futuros, perdí plata obviamente, lo dejé de lado, dije no, el trading es una estafa, no voy a hacerlo más. Y bueno, pasó un tiempo hasta mediados de 2021, que bueno, yo jugaba al fútbol y me lesioné la rodilla. Y con el tiempo libre de vuelta, conocí el trading, me empecé a meter, a incursionar. Obviamente fue cursos, academias que no me sirvieron, pero por lo menos sí me sirvieron para conocer aún más el trading. Y hasta finales de 2022, principio de 2023, fue que, bueno, me puse en serio, empecé a tener resultados porque, bueno, yo operé una estrategia mecánica que la creé yo mismo. Y a partir de ahí fue que empecé a tener resultados. Mejoré mucho con la psicología y bueno, hasta el día de hoy, que ya hace 2 años se podría decir que vivo del trading. Ok, perfecto. Y Panca, y eso, lo primero que me decís, que estabas jugando al fútbol y te lesionaste. ¿Y cómo fue eso que te llamó para meterte en el trading? ¿Era la plata? Porque viste que Sí, al principio siempre sí. es la plata. Mira, a mí siempre me llamó la atención el tema que era acciones, Wall Street, finanzas, Perfecto. y lo más cercano que tenía a eso era el trading. Y obviamente te llama la atención, porque muchas veces en redes ves lujos, plata, lo que sea. Y me empecé a meter, cuando empecé a ver los gráficos, la verdad que me interesó, me llamó la atención. También muchas veces veía películas que me hacían, obviamente, meterme más en el mundo del trading. Perfecto. Y bueno, nada, después me terminé encariñando, empecé a ver plata, obviamente resultados, lo que sea, y bueno, me terminó metiendo de lleno en el trading. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a ver esos resultados que me decís? Mira, yo al principio operaba, bueno, con una metodología que se llama ICT, Sí. que bueno, la verdad que por lo menos en mi caso me complicaba muchísimo a la hora de hacer trading y perdía mucha plata. Y empecé a ver en redes, más que nada, un trader que es conocido, Matías Vázquez, no sé si lo Ok. conoces, que hace trading mecánico también, que me llamó la atención la forma de operar tan simple, no con tanto análisis técnico ni discrecional, sino más mecánico, con reglas fijas. Y ahí fue cuando me empezó a llamar la atención, empecé a crear mi estrategia, la fui puliendo, y bueno, llegó hasta donde estoy, que básicamente se podría decir que casi no hago análisis, sino que Claro. opero más mecánico que otra cosa. Ah, ok. Y él te mentoreó, por así decirlo. Él No, no, fue. no me mentoreó, yo Ok. literalmente veía sus videos de YouTube, Ah, y también por otra persona conocí un poquito antes el trading mecánico, pero terminó de explotar la idea del trading mecánico gracias a esta persona, pero por videos de YouTube. ok, perfecto. Y en todo esto, ¿cuál fue tu mayor desafío al principio? Cuando ya empezaste a conocer esto y ya sabías lo que tenías que hacer, pero ¿qué era esa barrera que todavía no te daba esos resultados que vos Y querías? lo mental, la psicología, que para mí es fundamental. Yo siempre digo que para mí la psicología es el 70 u 80% a la hora de hacer trading, que puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tienes mala psicología igualmente vas a perder plata. Y la Claro, psicología te diría que es lo más complicado para un trader de manejar. claro, perfecto. Y si te tendrías que definir en una palabra qué tipo de trader sos, Simple, ¿cómo? Ok, te diría que es simple, porque opero muy fácil. Ya te digo, opero 1 hora al día únicamente, una sola temporalidad y no me complico la vida ni nada, opero muy claro. simple. Y operás la sesión de. Opero a Nueva York, en el Nasdaq. Ok, perfecto. Y, y bueno, y hoy en día, como me decís que definís tu estrategia, una estrategia simple, Sí, es más que nada, porque viste que a veces pasa en el trading, que es como vos te sentís identificado también. sí. ¿Vos siempre te sentiste muy identificado con hacer este tipo de cosas así simple en el trading o también te fue costando ir puliendo esa Sí, estrategia, por mira, así al decirlo? principio justo con ICT es todo lo contrario a lo que opero hoy en día, entonces al principio sí me costaba el meter solamente un solo trade al día, tener paciencia, esperar, operar solamente una temporalidad. Hay veces hasta que capaz por una semana no metía trade y al principio me costaba, la verdad que me costaba,
Pero bueno, después me terminé encariñando con la parte de operar poco, tener paciencia, operar tranquilo, no hacer demasiado análisis ni volverme loco a la hora de operar. Y bueno, Perfecto, fue lo que más que nada me gustó de esta forma de operar del trading mecánico. perfecto. ¿Y qué temporalidades son las que... Opero únicamente M15. Ok. ¿Siempre lo M15, ves únicamente en M15? siempre M15. Ah, mira. Tipo, no es que entras al gráfico y te pones a ver. Nada, Ok, no. Solamente M15, riesgo-beneficio 1.4, perfecto. stop loss, TP y únicamente al 1.3 muevo break-even. Pero después nada más no Ah, saco ok, mira. parciales, una sola temporalidad, una hora al día. Espectacular. Siempre. Y siempre mínimo 1.4. 1.4, hay meses que voy al 1.2 y medio, esto depende del mes. Bueno, está basado en mi backtesting, que son casi 7 años de backtesting y más de 750 trades. Mira. Pero bueno, depende del mes, 1.4, 1.2 y medio, y también depende del mes, opero el Nasdaq o el US 30. Ok. Depende del mes, todo basado en datos y en Ah, estadística, buenísimo. no. Muy bien. Y todo este backtesting que vos hiciste durante 7 años, ¿lo hiciste durante 7 años o fuiste al TradingView, por así decir, en reproducción y armaste los 7 No, años? lo hice en TradingView en reproducción, obviamente el plan pago, porque no Sí, hay otra forma, pero volví para atrás. Tengo desde más o menos 2020, un poquito antes, hasta bueno, el día de hoy, que promedio más o menos un 4,5% mensual de 2020 hasta hoy. El mira. mejor año fueron, creo que es 2021, 78%. Uf, Año pasado terminé en 56%. no, Bueno, nada, por tremendo. ejemplo, abril terminé 6%. No, tremendo. Felicitaciones por eso. Gracias. ¿Y tenés alguna rutina antes de empezar a operar? No, ¿No? no, la verdad que no. O sea, yo me levanto, sí, me pongo a responder los mensajes que tengo de los chicos de mi formación o por redes, pues yo siempre Perfecto. respondo todo. No tengo a nadie que me maneje redes ni nada. Pero nada, me hago el café, estoy tranquilo, me levanto más o menos 8 de la mañana, 8 y media. Y bueno, hasta que se hace el horario de sesión, que yo arranco 10 y media a operar. Y nada, y después sí, obviamente cuando termino ahí corto, voy al gimnasio, salgo a caminar, salgo a correr. Perfecto. Pero antes sí, al principio, capaz meditaba, leía libros, todo, pero la verdad que ahora lo dejé un poco de lado. Ok, Y la lectura sí la tengo, pero más a la tarde. Pero a la ok. mañana estoy más tranquilo. Perfecto. ¿Y sentías que eso de la meditación y todo eso te ayudaba? Más que nada la lectura. La meditación no le vi tanto Claro. cambio, pero la lectura sí me llegaba más tranquilo al Claro, gráfico. perfecto. Pero no es que es algo necesario para ser rentable. No, para mí no. No, Lo que dice me levanto a las 5 de la mañana, hay que leer 25 libros y 10 claro, burpees, para mí es puro humo, no es claro, necesario. ok. Claro, no es necesario para ser rentable en el trading. Si a cada uno le Si ayuda, le suma, pero no es necesario. totalmente. ¿Y cuál fue tu mayor trade o ratio beneficio, por así decir, que alguna vez tiraste? No, a ver, la verdad, como siempre manejo el mismo riesgo-beneficio, fue el 1.4 y fueron más o menos, bueno, $4.000, porque yo arriesgo $1.000 por trade, así que el mejor trade fue un 1.4 de $4.000. Que Perfecto. bueno, por ejemplo, este mes en abril tuve 3 trades de ese estilo, que los Uf, tres gané $4.000, pero es porque el riesgo-beneficio que yo manejo. claro, perfecto. Ok. Y pero nunca te pasó de capaz algún día tirar un swing trading. No, eso no haces. Nunca, porque siempre trato de Siempre vas mantenerme con dentro de tu las plan. reglas, Perfecto. respetar el plan. Obviamente hay trades que capaz si los tiraba iba al 1.10, 1.15, pero yo me manejo dentro de mi plan, de mi base de datos y de ahí no me muevo. Sí, sí, perfecto. ¿Y haces algunas inversiones en cripto o te Bueno, gusta ese mundo? sí, en cripto invierto y ahora me metí a una formación para invertir en el sección 8 en Estados Unidos, en bienes raíces. Ya, Pero sí, invierto, bueno, hago DCA en el S&P 500, la típica. sí, Y bueno, ahora estoy perfecto. esperando Bitcoin a ver si baja un poquito más para Ok, meterle. ok, perfecto. ¿Y el DCA que haces en el S&P es algo que haces todos los meses, todas las semanas? Todos los meses lo empecé literalmente el mes pasado, Ah, pero perfecto. meto siempre cada 15 días, compro cierta cantidad y ahí A a largo largo plazo, plazo, a dejarlo ahí a 10 dejarlo años ahí, para sí. arriba. ¿Y cuáles fueron esos errores que te pasaban antes y hoy los ves como un aprendizaje? Y lo que más me afectaba a mí era el tema de psicología y sobreoperaba, siempre quería recuperar la pérdida. O sea, metía un trade, lo perdía, decía, no, ¿para qué metí este trade? Voy a recuperar. Obviamente no recuperaba, Claro, perdía y así me la pasé quemando cuentas, hasta que me acuerdo una vez, agarré el control, lo tiré a la pared y dije, de acá tengo que cambiar esto porque voy a seguir perdiendo plata sí. básicamente. Si seguía haciendo lo mismo, iba a seguir viendo los mismos resultados. Y bueno, de ahí literalmente fue cuando me metí en el trading mecánico y bueno, y ahí empiezo a tener los resultados que tengo ahora. Pero al principio el tema de sobreoperar y la psicología me mataba. Claro, sí, sí, sí. Eso es Y tremendo. es tremendo, sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando en el trading? Y que tenga mucha paciencia porque capaz en las redes te venden que es plata fácil o que en 2 meses vas a ser millonario Claro, y no y es así. es todo lo contrario. Es un proceso que a veces a algunos le lleva 1 año, 2 años, 3 años, no tener que compararte con nadie
cada quien tiene su proceso, y también no compararte en redes, porque en redes cada uno muestra lo que quiere mostrar y no es la realidad. Entonces, nada, tener paciencia, perseverar y nada, y seguir por este camino que es hermoso. Obviamente es largo, al principio vas a perder plata, es así, porque se aprende operando y si no sabes operar vas a perder plata, pero bueno, a la larga vas a tener resultados. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son esos consejos que vos les das a la gente que vos mentoreás, a la gente de tu comunidad, para decirles, por ejemplo, te viene alguien, porque a veces siento que pasa mucho, que te viene alguien y ya quiere hacer plata al mes, Sí, porque, viste, la gente se mete en el trading pensando que se va a hacer millonario de acá a sí, 6 meses, ya está. Y en realidad no es así, y no, vos le das ese camino de que no es así, pero ellos capaz quieren copiarte un trade a vos y ven que les fue mal en tu trade, y porque es normal salir en un stop loss, sí, y esa gente capaz te trata mal, ¿viste? A sí, veces sí, pasa. sí, me ¿Qué, pasa. qué, qué consejo les das o cómo tratás de manejar Sí. esas Mira, situaciones? justo ayer una persona que estaba dentro de mi información me dijo que no iba a seguir más porque dijo que yo perdía más de lo que ganaba y que era muy difícil operar mi estrategia. Claro, porque tenés perdón, tenés un win rate, más o Claro, del menos. 35%, pero Claro, yo le decía, es lógico, tiene un riesgo-beneficio de un 1,4. claro, Y yo le dije, y lo peor de todo es que vos decís que pierdo más de lo que gano y terminé 6% este mes. claro. Entonces, y le dije, el problema está en que vos pretendés, porque él me había dicho que tenía un plan de 90 días para dejar su trabajo y vivir Claro. del trading. No, Yo le dije, lo que vos estás buscando es irreal. Mientras vos seguís buscando en 90 días dejar tu trabajo y vivir del trading, vas a seguir perdiendo plata, total. vas a saltar de estrategia en estrategia y vas a seguir igual como estás. Es así, obviamente se enojó, me bloqueó, pero Sí, bueno, sí, es sí, la realidad. totalmente, es la realidad. Porque muchos piensan que justamente el trading es plata fácil, que en 2 meses vas a ser millonario, dejas el trabajo y vivís en una mansión. No, sí, Y sí, es irreal. sí, sí. Encima, para la psicología, para uno, tenés que estar bien económicamente o tenés que estar cómodo, Sí, porque, viste, si vos estás, necesito estos $200 sí. para vivir, para ganar, si gano este trade, puedo pagar el alquiler. Y Bueno, ahí lo vas a perder. hay muchos que me dicen, hay una vez una persona me dijo, voy a sacar un préstamo para entrar a tu comunidad, pagarte la formación, Claro, y yo le dije, no hagas no eso. hagas Le eso. dije, acomodate económicamente y cuando vos puedas, ves y entrar a mi formación. Mientras Claro, tanto, metete en YouTube, tratá de aprender lo básico, pero nunca te endeudes por trading, ni vendas tu moto, ni lo que claro, sea, total. porque es una presión extra que con trading justamente la psicología es tan importante y si vos te sumas una presión extra, va a ser peor y Sí, después si tenés malos resultados te vas a enojar conmigo o capaz te endeudás más para tratar de recuperar la pérdida y es una bola de nieve que no termina nunca. totalmente, totalmente. Y siento que pasa mucho, que a mí me pasaba cuando yo veía estos podcasts o hablaba gente, perdón, escuchaba gente hablar como vos, que te hablan del trading como que saben así mucho y tienen mucha experiencia. Te hablan de la psicología y viste, uno atrás de la cámara que no entiende lo que es el trading, siente que es mentira lo de la Sí, psicología. Y es una locura eso, porque en sí, realidad es es fundamental impresionante lo fundamental que es. Y no es solo en el trading, viste, es en todo, en es en el todo. deporte, como vos me decís que eras futbolista. Sí, Nada, el 95% de los traders no es rentable y sí, el futbolista el 95% no llega a primera. no, Entonces, es como que es como todo el trading y sí, eso es una sí, locura. Y bueno, muy bien que vos le das ese aprendizaje sí. a tu comunidad. ¿Hace cuánto tenés la comunidad? Y la lancé en noviembre de 2025, porque yo empecé a subir contenido. Primero empecé en mayo de 2025, duré una semana, dije, no voy a subir más contenido, no tengo ganas. Sí, Después en septiembre empecé a subir contenido nuevamente. Octubre, yo justo me agarró que estaba de viaje en Estados Unidos, entonces le dije en octubre voy a hacer en vivo gratis por Kik operando. sí. Y bueno, me pidieron sacar tu formación, y en noviembre lancé la formación. Y mirá lo loco que fue, que en octubre, cuando operé en vivo, fue mi peor mes de la historia haciendo trading. Mirá, Y yo nunca oculté la pérdida, siempre le dije, es normal, pues justo pasó el cierre del gobierno de Estados Unidos, que para el que no sabe es cuando no le aprueban el presupuesto al gobierno de Estados Unidos, y fue mi peor mes, fue -7%, y lo operé en vivo, nunca oculté la pérdida, la pérdida que tenía la operaba en vivo y después la subía a Instagram. ok. Y seguiste bien tu plan, no es que sentías presión por haber No, estado en lo operando absoluto. vivo. Operé siempre mi plan Perfecto. y muchas personas, por más que perdieron plata conmigo ese mes, pues capaz iban a más riesgo, confiaban más en mí, terminaron perdiendo más de lo que perdí yo. Igualmente confiaron en mí y se metieron a mi formación, pues justamente me agradecieron en gran parte por mostrar la pérdida. Pues muchos capaz hubiesen tenido 2, 3 pérdidas y dejaban de operar en vivo o ocultaban la pérdida y yo en ningún momento fue mi idea, siempre mostré la pérdida. Ya te digo, fue mi peor mes en la historia de la estrategia, de la forma que opero yo y nunca oculté nada y a partir de eso al mes siguiente lancé la formación. Es más, si yo quería
sacarle realmente rentabilidad a la formación, no hubiese abierto la formación al mes siguiente. Hubiese esperado 1, 2, 3 meses, pero como mi idea nunca fue vivir de la formación ni de los cursos, lo abrí al mes siguiente, el que se quiere unir que se una, el que no, perfecto. Y nada, pero bueno, justo da la casualidad que mi peor mes fue operando en vivo gratis Qué por Kik. locura. No, sí. Pero, y bueno, y ahora vos con tu comunidad, ¿cuántas personas son? Y ahora somos más de 160 personas. Claro, una barbaridad. Sí, son muchos. Y dentro de la comunidad vos me dijiste que operás todos los días, toda la semana. Opero todos los días de lunes a viernes en vivo, sesión de Nueva York. También, bueno, tengo un grupo de WhatsApp de todos los chicos de la formación que me hablan personalmente a mí. Me dicen, hay gente que no está más en la formación, que sigue estando dentro del grupo. Claro. Y me manda al privado, che, Juaco, ¿qué pensás de esto, de lo otro? Yo siempre le respondo, obviamente. Estás a 1000. Sí, estoy a 1000, pero es lo mínimo que puedo hacer para la gente que me paga mes a mes por confiar Claro. en mí. Sí, perfecto. Lo que muchos me dicen es que estuvieron antes en formaciones que literalmente no les respondían las preguntas. Y eso pasa mucho, la mayoría, sí, de informaciones como las tuyas, no hay muchas, la sí. verdad. Y es Pero no hay lo que muchas. me lo recalcan siempre es del soporte que brindo, porque lo mínimo que puedo hacer yo, que la gente que confía en mí, es responderle la pregunta. Mirá si no le voy a responder yo la pregunta a alguien que confía en mí. Literalmente me ha pasado que capaz me queda hasta la 1 de la mañana hablando con algún miembro de la formación, pero yo siempre busco que quede todo claro. Y es más, y ahora le sumé que los chicos que están hace más de 6 meses tienen llamadas 1 a 1 conmigo. Mirá, Sí. perfecto. ¿Y esas llamadas 1 a 1, vos cobras algo No, para las no, llamadas? es completamente Mirá, incluido dentro de la membresía, por así decirlo. tremendo. Y nada, hemos llamado obviamente con las cámaras prendidas, le resuelvo dudas. La empecé literalmente hace 2 días que Mirá. tuve llamadas. Y nada, para resolverle dudas, me hacen preguntas personales, cómo escalar el trading, porque hay muchos que ya tuvieron, gracias por suerte a la formación, se fondearon, retiraron. Me dicen, che, ¿qué hago con esta plata? Capital propio, la reinvierto en cuentas, cómo escalo el trading. Y nada, la verdad que me gusta porque también me hace sentir que lo que hago realmente le sirve. Y nada, eso. Claro, perfecto. ¿Y qué me recomendarías, por ejemplo? Tengo una cuenta de $100.000 en FTMO, retiré $10.000, no sé qué hacer con esos $10.000, como lo que le está pasando a esta persona que Sí. me decís. ¿Qué es lo que le recomendarías hoy a ese trader? Yo lo que haría, primero depende cuánto gasta al mes. Yo siempre recomiendo tener un fondo de emergencia de 6 meses a un año. Pero bueno, suponiendo que ya tiene ese fondo de emergencia, yo diría que lo pase a capital propio, porque siempre va a ser lo mejor. Por ejemplo, yo en empresa de fondeo en muchas estoy baneado. Literalmente ni siquiera me dejan comprar un examen. Claro. Se ve que les retiré mucha plata, no les gustó, me banearon. Sí. Entonces siempre lo mejor va a ser capital propio porque es tu capital, tu gestión de riesgo, tus reglas. Total. Obviamente estás arriesgando plata que es tuya. En Sí. la empresa de fondeo con $500 accedes a capitales de $100.000. Sí. Pero acá si vos perdés $10.000, son $10.000 tuyos. Sí, Obviamente duele totalmente. más, hay que tener una buena mentalidad, pero siempre recomiendo eso, que lo mejor es de todo retiro que hagas, por lo menos la mitad separarlo para un capital propio. Claro. Y llevar una buena gestión. Llevar una buena gestión, ir armando tu portafolio de capital propio, que bueno, a la larga obviamente va a ir creciendo poco a poco. Perfecto. Y, perdón, ¿me habías dicho hace cuánto empezaste la comunidad? En noviembre 2025. Mirá, y ahora en las redes sociales sos bastante conocido. ¿Cuándo No, fue ese boom? A ver, yo te diría, el boom en la formación fue en marzo, pues yo más o menos éramos más o menos 70, 90 personas y en marzo voló a 160, de 90 pasamos a 160 y ya te digo, gestiono todo yo. En un momento cuando éramos 100, 110 personas, cerré la formación y le dije tipo, banquen, porque quiero ver cómo gestionar esto porque soy el único que la maneja, no tengo a nadie detrás. Y bueno, cuando la volví a abrir se volvió a meter más gente. Y nada, y en redes sí, la verdad que empecé a subir contenido en septiembre y ya somos más de 14.000 personas que me siguen en Instagram. Claro. La verdad que es una locura. Una locura. Es más, yo te digo, nunca pensaba a esta altura del año tener tanta gente ni en Instagram ni en la formación. Yo me esperaba a fin de año llegar a 10.000 seguidores o a 100 personas en la formación. Y bueno, ya somos 14.000 en Instagram, más de 160 en la formación. Ahora empecé a subir contenido a YouTube también, que también me lo pedían, para que muestre un poco más. Y nada, ahí estoy tratando de manejar lo mejor posible tanto Instagram, la formación, ahora YouTube y bueno, el soporte que brindo. Claro, buenísimo, bueno, muy bien. ¿Y cuándo fue eso que empezaste a decir, ya soy rentable en el trading? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, yo empecé en 2023, que empecé a tener resultados consistentes, pero la rentabilidad muchos piensan que es que llegás y decís, soy rentable. Sí, total. Retiré $5.000, soy rentable. Y la verdad que no es así, porque primero vos te podés fondear una cuenta,
pensar que sos rentable y a los 2 meses perder la cuenta. Total. Y la rentabilidad es algo que se tiene que controlar y tener de forma sostenida en el tiempo. Entonces, y mucha gente piensa que si no retira $10.000 al mes no es rentable, pero capaz tiene una cuenta de $100 propia y todos los meses gana un 1% y al final de año fue rentable, ganó un 12%, Claro, pero no se ve reflejado en la cantidad de plata que ganó. Pero quiera o no, es es rentable, rentable, porque en un totalmente. año ganó 12%. Entonces, yo siempre les digo a los chicos de la formación que lo importante no es cuánta plata ganás, sino los resultados constantes que tenés a largo plazo. Vos ganás un 1%, un 2%, al mes siguiente capaz quedaste 2% negativo, después ganaste un 3%, y así de forma sucesiva terminás teniendo rentabilidad a largo Total. plazo. Pues muchos también se fijan en la rentabilidad en una semana, en un trade, en un mes, y eso no es rentabilidad. Vos tenés que ver la rentabilidad en el largo plazo. Si ves en el Total. corto plazo, capaz yo terminé, por ejemplo, el mes pasado terminé negativo, Claro. terminé creo que -2, -3%. Sí. Y capaz una persona nueva dice, esta persona no sabe de Claro, no es trading, rentable. no es Sí. rentable, y este mes terminé 6% positivo. Claro, sí, sí, Entonces, sí. como que la rentabilidad es algo más sostenido en el tiempo. Sí, sí. Me está pegando el sol acá. Ahí está. Pero bueno, Joaco, buenísimo. Muchas gracias por Un venir. gusto por La verdad invitarme. que tremendo lo que haces y muchos éxitos en todo lo que se te viene. Muchísimas gracias, igualmente.